Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Quiero suplicarles a que abran sus Biblias y vamos a aprender un poco de la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en su capítulo 14. Vamos a leer su versículo 10 al versículo 20 para atesorar un poco la palabra del Señor en nuestros corazones. Éxodo capítulo 14, versículo 10 al versículo 20, nos dice así la palabra del Señor. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iban en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este tema: caminando hacia lo imposible. Sobre este tema quiero compartir con ustedes. Pensando en esta porción bíblica, el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros vamos más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras posibilidades. El poder de Dios quiere manifestarse cuando nosotros nos damos cuenta que como humanos ya no podemos. Podrá tener cualquier tipo de armamento el ser humano, pero el hombre de fe tiene que entender que el poder de Dios se va a manifestar cuando se da cuenta de sus limitaciones. Se da cuenta que él sin Dios no es nada. Y solo de esa manera el poder de Dios se va a manifestar. Y tenemos que entender que esto fue la experiencia del pueblo de Israel, para comprender que ellos estaban viviendo en carne propia en su momento cuando estaban caminando hacia lo imposible. ¿Y por qué hacia lo imposible? Porque enfrente de ellos estaba el mar. A los lados estaba el desierto, atrás venía el enemigo. Entonces, humanamente, todo eso era imposible para poder vivir de manera normal
y no tener ningún tipo de amenaza para poder caminar, para poder vivir. Pero a la luz de la palabra del Señor tenemos que comprender, mis queridos hermanos, que si nosotros queremos aprender un poco sobre caminando hacia lo imposible, en medio de esta escena, en medio de este cuadro, en medio de esta experiencia del pueblo de Israel, en primer lugar encontramos algo que nos dice el versículo 11. Y noten lo que dice la palabra del Señor en el versículo 11. Y dice la palabra del Señor: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Cuando nosotros reflexionamos en este versículo de la palabra del Señor, y si queremos aprender un poco sobre caminando hacia lo imposible, en primer lugar tenemos que comprender que frente a una imposibilidad, algunos dicen: retrocedamos. Siempre está la voz de aquellos que piensan en lo negativo. Siempre está la voz de aquellos que piensan en volver de donde salieron. Siempre está la voz de aquellos que dicen: Egipto es mejor, el pecado es mejor, ser esclavo de los egipcios es mejor, ser esclavo del pecado es mejor. No cabe duda que en la vida cristiana muchos son tentados a querer vivir esa forma de vida espiritual. El Señor acababa de salvarlos, el Señor acababa de perdonarlos, el Señor les dio la gracia de poder vivir con una vida eterna, una vida de gracia en abundancia. Pero algunos son tentados en decir: yo quiero volver al mundo, yo quiero volver a la vida vieja. Y cuando nosotros comprendemos que la tentación para el pueblo cristiano en su caminar hacia lo imposible, muchos son tentados en querer pensar de esa manera, en querer sentir y vivir otra forma de vida tal y como lo vivieron en el pasado. Tristemente es una tentación para los cristianos. Y entonces viene la palabra del Señor y nos hace recordar a cada uno de nosotros que hoy nos quiere enseñar sobre este tema, caminando hacia lo imposible. Y para caminar hacia lo imposible solo salen algunas voces que nos dice la palabra del Señor y nos hace recordar de que los hebreos querían volver cuando acababan de empezar a avanzar bajo la bendición de Dios. Creyeron los judíos, los hebreos, que el principio era el fin. Querían hacer lo correcto de la forma incorrecta. Clamaron por miedo antes que clamar a Dios con fe. ¿Saben que eso es triste? Y esta es una tentación también en la vida cristiana. Muchos hasta cuando ven problemas serios en la vida espiritual empiezan a doblar rodillas. Hasta cuando ven conflictos en la vida familiar, en la vida social, en la vida política o en una amenaza religiosa, empiezan a doblar rodillas. Si nosotros fuéramos constantes en la oración de la palabra del Señor, a base de la palabra, con la dirección de Dios, con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, para aprender a ser constantes en la oración, evitáramos esta tentación. Pero los judíos clamaron a Dios por miedo. Clamaron a Dios por miedo, porque había amenaza de muerte. Y muchos solo oran cuando hay amenaza de muerte a través de la enfermedad o las circunstancias de la vida o la situación política o social. Pero hoy la palabra del Señor nos hace recordar de que debemos de caminar con Dios por fe, tener un estilo de vida que agrada a Dios a través de la oración, aprender a clamar a Dios pero por fe, para que cada uno de nosotros comprendamos que esto fue lo que sucedió acá con el pueblo de Israel. Para enseñarnos que caminando hacia lo imposible, frente a esta realidad, tenemos que entender de que la palabra del Señor nos recuerda, nos enseña que frente a una imposibilidad, siempre hay algunos que dicen: retrocedamos a Egipto. Egipto es mejor, la esclavitud al pecado es mejor, la vida vieja es mejor. Volvamos como estábamos en Egipto. Allá está bien la hechicería, allá está bien tener dioses ajenos, allá está bien deleitarnos en el pecado. Eso es lo que querían enseñar estos hombres al estar en contra de Moisés, al estar en contra de la voluntad de Dios Padre.
para recordar a cada uno de nosotros que la vida cristiana es un peregrinaje, pero nos enseña esta gran verdad, caminando hacia lo imposible. Pero para caminar hacia lo imposible, frente a una imposibilidad, siempre hay algunos que dicen, retrocedamos. Y Dios quiere que no hayan acá, hermanitos, que sean tentados con esa voz, con ese pensamiento, porque eso no agrada a la voluntad del Señor. Si los judíos querían hacer lo correcto de la forma incorrecta, si clamaron a Dios por miedo antes que con fe, es una tentación. Culparon a sus líderes, pasaron por alto de que Dios había hecho ya en el pasado, desde que los sacó de Egipto, milagros, maravillas, con plagas. Pero sin embargo ellos no aprendían a vivir confiando en el Señor. Querían depender de su sabiduría, de su fuerza, de su capricho, y esto solo los llevaba a una crisis espiritual. Y entonces viene la palabra del Señor y hoy nos está recordando, caminando hacia lo imposible. Y para caminar hacia lo imposible, frente a una imposibilidad, algunos dicen, retrocedamos. Dios no quiere eso para nuestras vidas, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos victoriosos, obedientes a la voluntad de Dios Padre, para estar al tanto de la voz de Dios a través de su palabra, para vivir en victoria. Pero no tener ese pensamiento, esos deseos, volvamos a Egipto, retrocedamos a Egipto, seamos esclavos de los egipcios, volvamos al mundo viejo. Dios no quiere eso. Y pensando en lo que acá pasó en esta escena, de esta manera nosotros podemos ver que el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros vamos más allá de nuestras posibilidades, más allá de nuestras fuerzas. Solo de esa manera el poder de Dios se manifiesta. Pero frente a esa imposibilidad siempre algunos dicen, volvamos a Egipto. Y no cabe duda que en los momentos de conflicto de la vida espiritual, muchos son tentados en hacer esto. Yo ya no quiero seguir a Jesús. Yo ya no quiero servir a Jesús. Yo ya no quiero desarrollar mis dones y talentos para el Señor. Yo ya no quiero. Yo quiero retroceder al mundo. Esa es una tentación que no va con la voluntad de Dios Padre. Evitémoslo. Caminando hacia lo imposible. Pero también la palabra del Señor nos quiere enseñar un poco más en el versículo 12. Y quiero que noten lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Cuando nosotros analizamos este pasaje de la palabra del Señor, vamos a comprender que para caminar hacia lo imposible, también ante una imposibilidad, algunos dicen, detengámonos. Quedémonos quietos, ya que a los lados está el desierto. Quien se va para los lados seguro va a morir. Quien se va para el frente, ahí está el mar y ahí no tenemos nada, ahí vamos a morir. Atrás viene el faraón y viene persiguiéndonos y nos va a matar faraón. Lo mejor que podemos hacer, ¿saben qué dijeron algunas voces? Ante una imposibilidad, algunos dicen, detengámonos. Estémonos quietos, ni para adelante ni para atrás, congelados en el presente, se paralizan en medio de la oportunidad que Dios quiere para ellos. Y mis queridos hermanos, esto es una tristeza, porque muchos son seguidores de Cristo, pero también son tentados para no hacer nada. Hace unos años yo conocí a un pastor. Tenía una congregación como quizás de 5,000 miembros, un pastor americano. Llegó a la iglesia y dio su testimonio. Hermanos, tengo una congregación de 5,000 miembros. Soy el pastor general de la iglesia. Y déjenme decirles que soy pastor de esa iglesia. Pero les quiero decir que muchos de los que están en esa congregación son banqueros. Entonces muchos hermanos le hicieron comentario, hermano, esa iglesia debe tener mucha plata. No, ustedes están pensando en plata. Lo que les quiero dar a entender es que la mayoría no hace nada. Están estáticos, quietos, no se comprometen, están congelados. Solo quieren estar en lo más fácil, en lo más cómodo.
Y entonces, pensando en las palabras de este pastor, viene a mi mente lo que está pasando aquí con el pueblo de Israel, que ante una imposibilidad, cuando está amenazando el enemigo, algunos dicen: detengámonos, estemos quietos, no hagamos nada. Hermanos, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades. Dios quiere que tengamos una relación correcta con Dios a través de la oración y su palabra para ser fuertes espiritualmente. Y Dios quiere que nosotros desarrollemos eso para poder darle gloria y honra al Señor, para evitar a estar quietos y no hacer nada dentro del pueblo del Señor. A veces somos tentados, muchas veces, a jugar nada más, a ser cristiano, a venir al culto y otra vez nos miramos dentro de 15, dentro de un mes, pastor. A veces no hay oración en nuestro diario vivir. A veces no hay meditación en la palabra de Dios en nuestro diario vivir. A veces no hay testimonio para testificar del evangelio a aquellos quienes no conocen a Cristo. A veces nosotros dependemos mucho de nuestros privilegios dentro del templo. Si ahora no tengo privilegio, yo no hago nada. No es eso la idea bíblica. La idea bíblica es evitar a estar como creían estos hombres, en decir: bueno, quedémonos acá, no hagamos nada. Ya que enfrente ahí nos espera el mar, vamos a morir. Ya que a los lados está el desierto y quien se quiere escapar para los lados también va a morir. Ya que atrás viene el faraón con su ejército y también vamos a morir por las manos del faraón. Quedémonos quietos, estancados, no hagamos nada, congelados en el tiempo. Esto es una tristeza para muchos en la vida cristiana, porque entonces viene la palabra del Señor y hoy nos está recordando: caminando hacia lo imposible. Y para caminar hacia lo imposible, algunos dicen: retrocedamos a Egipto. Pero también para caminar hacia lo imposible, otros dicen: detengámonos, quedémonos quietos, no hagamos nada. Suficiente para poder medio a ver qué se hace. Y entonces viene la palabra del Señor y nos está recordando de que Moisés siempre exhortó al pueblo diciendo: estad firmes. Moisés creía en la bendición divina, pero no lo suficiente en la iniciativa humana. Nunca es suficiente permanecer quieto. No es bueno estar congelado. No es bueno desarrollar nuestros talentos o dones espirituales a base de nuestros propios caprichos, que cuando queremos lo hacemos y cuando no, no. El Señor lo que nos está recordando: nos ha dado talento, nos ha dado habilidades, nos ha dado dones espirituales. Tenemos la bendición de tener una relación correcta con Dios. Vivámoslo. Me gusta el hermoso canto. Posiblemente por acá ya no se canta porque es de hace años, pero un canto que dice: viva el evangelio del amor. ¿Cuántos se acuerdan todavía de ese canto? Vive el evangelio del amor. Vivir el evangelio no es religiosidad, y aunque la religiosidad es parte de la vida cristiana, pero es el cascarón nada más. No tenemos que caer a algo mecánico. Tenemos que aprender a darle vida a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros salgamos victoriosos y evitemos estas tentaciones en el peregrinaje de la vida cristiana. Y entonces viene la palabra del Señor y nos está recordando a cada uno de nosotros: caminando hacia lo imposible. Y para caminar hacia lo imposible, algunos dicen: volvamos a Egipto. Para caminar hacia lo imposible, otros dicen: detengámonos, no hagamos nada. Está bien así, que siga así. Y no es correcto. Y entonces viene la palabra del Señor, nos hace recordar que los líderes deben de estar preparados, porque cuando todavía espiritualmente no entienden el propósito y la voluntad del Señor, siempre van a estar echándole la culpa a Dios o a los líderes. Porque esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, culpando a Dios y a los líderes. Pero en medio de todo esto, hay una voz de esperanza, hay una voz de aliento, hay una voz de poder. Y es lo que quiero que aprendamos, hermanos, lo que nos dice el versículo 15. Notemos que dice la palabra del Señor en el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Notemos esta porción de la palabra de Dios.
Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, caminando hacia lo imposible. Y para caminar hacia lo imposible, ante una imposibilidad, Dios dice siempre adelante. Ante una imposibilidad, Dios siempre dice adelante, como el mensaje de esperanza para el pueblo. Y esto solo nos ayuda a recordar de que hay un cronometraje divino en la marcha del pueblo de Dios. Hay un tiempo divino en los planes de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos quiere enseñar es que hay tiempo para escudriñar la Biblia, hay tiempo para orar, pero también hay tiempo para testificar del Señor, para ganar almas para Cristo, para adorarle a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, para recordar que hoy la palabra del Señor le está diciendo a Moisés: Moisés, es bueno que ores, pero también es bueno que ahora le digas al pueblo que tiene que marchar, que tiene que caminar, que tiene que dar testimonio de mí, que tiene que poner en práctica mi palabra, que camine mi pueblo. Y la Biblia no se contradice. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Así lo dice la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo. Nosotros somos los tentados en ser mal administradores del tiempo. Pero la palabra del Señor nos está recordando a cada uno de nosotros que ante una imposibilidad, Dios siempre dice adelante, marchen. Ante una imposibilidad, Dios siempre está recordando a los líderes, a la iglesia: hay tiempo para orar, hay tiempo para actuar, hay tiempo para testificar, hay tiempo para que ustedes me adoren y me sirvan. Para muchos eso es muy complejo, porque les cuesta estabilizar su vida espiritual. Pero la exhortación de la palabra del Señor: di a los hijos de Israel que marchen. Si había tiempo ya de actuar, Dios nos advierte a cada uno de nosotros sobre ciertas precauciones para no ser tentados como aquellos dos grupos, los que dicen volvamos a Egipto, los que dicen quedémonos quietos. Y la orden del Señor a su pueblo: marche mi pueblo, que camine mi pueblo, hacia adelante pueblo. Tengan fe en mí, yo sé que es lo que estoy preparando para ustedes. Solo tener fe en el Señor, en caminar hacia lo imposible, vamos a entender la voluntad y el propósito de Dios Padre. Los que racionalizaron sus pensamientos dijeron: ¿y para qué vamos a obedecer ir hacia adelante? Allá está el mar, allá vamos a morir. Hay tiburones, no tenemos barcos. El Señor Dios Todopoderoso nos está dando una orden. Nos está dando una orden para la muerte. Para los que son de influencia humanista, racionalista, piensan de esa manera. Pero el Señor tiene planes para su pueblo y son planes de victoria. Y cada uno de nosotros tenemos que comprender lo que la palabra del Señor está diciendo en el versículo 15. Ante una imposibilidad, Dios dice adelante, que marche mi pueblo. Dios dijo que marcharan hacia lo imposible, pero también nos hace comprender que hay gloria a Dios cuando Dios dice adelante. Si hay gloria a Dios cuando Dios dice adelante, es porque Dios va a proteger a su pueblo. Hay protección divina cuando Dios nos manda a avanzar. Dios siempre va a cuidar a su pueblo. Y entonces nos dice la palabra del Señor que estaba una columna de nube enfrente para comprender la protección de Dios para su pueblo. Estaba enfrente la columna que de día era sombra para su pueblo, para que no se quemaran en el desierto, y de noche era como antorcha para que no tropezaran. Miren la gracia y la misericordia de Dios. Pero ahora, cuando Dios quiere darle lecciones espirituales a su pueblo, para que su pueblo aprenda a tener fe en el Dios Todopoderoso, ahora esa columna de fuego se va atrás. Va a cubrir las espaldas de su pueblo, porque ahí venía el faraón, ahí venía Egipto, y cubre a su pueblo, protege a su pueblo, para darnos lecciones espirituales, mis queridos hermanos, que nosotros no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y entonces viene la palabra del Señor y nos hace recordar a cada uno de nosotros que Dios protege a su pueblo, guarda a su pueblo,
que Dios tiene planes perfectos para su pueblo. Y esto nos hace recordar que para caminar hacia lo imposible, ante una imposibilidad, Dios siempre dice adelante, Dios siempre dice marchen, Dios siempre dice actúen. Dios siempre nos está enseñando que hay tiempo para orar, hay tiempo para reflexionar en la palabra, hay tiempo para servirle a Dios, hay tiempo para testificar de la palabra de Dios, hay tiempo para que nosotros le demos gloria, honra, adoración a Él. A muchos les cuesta entender eso, porque les cuesta caminar por fe, por no escudriñar la palabra de Dios. Y a veces como iglesia somos tentados a ser religiosos. Y ahora el Señor nos está recordando que esto fue una tentación, no nada nuevo. Ha sido un arma vieja ya de Satanás que ciega a muchos cristianos, que son tentados a pensar y actuar de la misma manera como sucedió en este cuadro. Pero la palabra del Señor hoy nos está recordando que el poder de Dios se va a manifestar cuando caminamos hacia lo imposible. Cuando usted ya no dependa de su fuerza, de su sabiduría, de su dinero. Cuando usted dependa del poder del Dios Altísimo, Dios va a obrar de manera sobrenatural. Pero en medio de esa caminata algunos van a decir, volvamos a Egipto. Otros van a decir, quedémonos quietos, no hagamos nada. Pero la voz de la palabra de Dios siempre es con el mensaje de esperanza. Di a mi pueblo que marche, que camine, que yo los cuido, que yo los protejo. Esa es la voluntad de Dios Padre, para caminar hacia lo imposible. Y vamos hacia el cielo, amén, hermanos. Esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor ha dado la orden, pueblo marchen, desarrollen sus dones, sus talentos, su relación conmigo. Adórenme, denme gloria y honra porque yo soy Dios. Esa es la orden del Señor, obedézcanme, estén al tanto de mi palabra. Porque hoy la palabra del Señor nos está recordando este hermoso tema, caminando hacia lo imposible. Para caminar hacia lo imposible está la voz que dice, volvamos a Egipto. Están las voces que dicen, quedémonos quietos, no hagamos nada. Pero está la voz que dice, adelante, caminen, creen en mi palabra, caminen hacia lo imposible. Ahí se va a manifestar mi poder. Cuando ustedes ya no dependan de su poder, ni de su sabiduría, ni de su dinero, déjenlo todo en mis manos. Yo voy a hacer maravillas. Cuando aprendamos eso, el Señor va a obrar de manera sobrenatural.